nombre es Yamila Grandi, soy teatrera, docente, investigadora teatral y gestora cultural. Tengo 48 años. Yamila, ¿desde cuándo vivís en Potrero de los Funes? En Potrero vivimos hace unos 4 años aproximadamente. ¿Cómo fue llegar a Potrero? Bueno, la verdad es que llegué a Potrero por cuestiones personales, por cuestiones familiares. Esa fue como la primer motivación. Vivía en Juana Coslay con mis niñas antes de llegar acá y me parecía lejísimo, me parecía re lejos. Pero bueno, cuando llegué fue lo mejor que me pudo pasar en realidad. Esta cuestión personal trajo muy buenos frutos porque me di cuenta que no solo que no estábamos tan lejos, sino que realmente mejoró muchísimo mi calidad de vida, porque bueno, yo soy una persona que amo la naturaleza y necesito estar en contacto con la naturaleza. Y bueno, y este lugar me da la oportunidad, a mí y a mis hijas, porque estoy en etapa de crianza, de estar en contacto con la naturaleza, de tener las sierras, vivimos al pie de las sierras, de estar rodeadas de árboles y de pájaros, y a minutos estar en San Luis Capital y poder contar con una universidad, con un cine, una biblioteca, en fin, ¿no? Todas cuestiones que son fundamentales, ¿no? Y bueno, salas teatrales, que en mi caso es vital para mi tarea, ¿no? ¿Potrero para vos ayuda en el desarrollo de tu disciplina a la hora de conectar con lo que querés hacer? Sí, por esto que planteaba antes, ¿no? De tener la posibilidad de estar en un espacio natural, pero a la vez poder conectar con, digamos, lo urbano también con facilidad. Por supuesto, vehículo mediante, ¿no? Que es como nuestras piernas. O sea, aquí ese es uno de los temas, ¿no? Vivir en Potrero de los Funes es fundamental tener un vehículo que te responda, porque si no, ahí sí la cosa se complejiza un poco. Pero teniendo esa posibilidad, me da la oportunidad de estar, como decía, en un ambiente tranquilo, natural, que en muchos casos requiere mi actividad, sobre todo cierta parte de mi actividad que tiene que ver con la escritura, más que nada. En ese sentido es favorable. ¿Qué te gustaría que tuviese Potrero que aún no tiene? Y me gustaría que tuviese un espacio donde, bueno, lo que hablamos un poquito recién, el tema de que haya un punto de encuentro, ¿no? Que haya un espacio que nos represente como comunidad, digo, tanto a quienes hacemos actividades artísticas como al vecino, la vecina que de pronto pueda asomarse y enterarse que le gustaba hacer murga o que le gustaba hacer teatro y que no lo hacía porque no sabía que existían esas posibilidades, ¿no? Yo creo, digamos, que uno no puede amar lo que no conoce, no puede interesarse por lo que no conoce. Entonces, me parece que sería muy importante poder contar con un espacio que de alguna manera sea una usina donde se generen cosas, pero que a la vez sea un lugar donde el vecino, la vecina lleguen y se encuentren con cosas que los interpelen, que les hagan preguntas, que les den ganas de hacer cosas, que los diviertan, que los conmuevan, que, no sé, un poco también que nos saque, que es la posibilidad que te dé el arte, ¿no? De crear mundos, de irte de este mundo por un rato para volver más sabia, más sabio, más feliz, para también poder cuestionar el mundo en el que vivimos y poderlo valorar y reconocer desde otro lugar, tener otros puntos de vista. Creo que eso sería maravilloso poder tener acá. Bueno, contame cómo empezaste con tu vinculación con el teatro. Vamos a Yamila. ¿Cómo fue ese descubrimiento por el teatro? ¿Fue como espectadora? ¿Fue de qué manera? En realidad fue como espectadora y fue como realizadora, te diría, desde siempre. Yo vengo de una familia de artistas de distintas disciplinas
Mi abuela paterna me llevaba a ver mucho teatro cuando era de muy chica. Yo era una apasionada de la zarzuela de niña. No sé, ahora lo pienso y digo, no iría a ver una zarzuela, pero me encantaba. Y cuando era temporada de zarzuela en Buenos Aires, mi abuela me llevaba a ver todas las zarzuelas. Y bueno, el teatro infantil, o sea, era era muy amplio, ¿no? No me llevaba a ver la obrita de niños, sino que era como muy amplio lo que me llevaba a ver. Durante toda mi escuela primaria hice de manera en paralelo lo que todavía existen en Buenos Aires, que son las escuelas de estética, donde había talleres de música, plástica, expresión corporal y teatro y literatura. Y bueno, eso fue fundamental en mi formación. Tanto la literatura como la expresión corporal me acompañan hasta hoy, ¿no? Cuando después en la escuela secundaria formaba parte del grupo estable de teatro de la escuela, y todos los años hacíamos obras y las llevábamos al teatro municipal, y para mí era hermoso. Y yo recuerdo que en el último año, la última obra que hicimos, que fue un Molière, estaba tirada en el escenario, ¿sí? Mirando como las luces que estaban colocando, y escuchaba por allá que unos ponían luces, que otros estaban cosiendo el vestuario que se había roto, y otros estaban, no sé, yendo a buscar algo. Y yo pensé, yo podría vivir haciendo esto. Tuve como esa sensación de que esta podría ser mi vida. Bueno, finalmente yo estaba, digamos, en ese momento entre estudiar la carrera de letras o la carrera de teatro. Hice la carrera de letras en la UBA, estudié la carrera de letras, pero hice la formación teatral, fue en paralelo, hice las dos cosas, ¿no? Me formé con maestros en Buenos Aires, de teatro y de danza específicamente, como muy vinculada a lo dancístico es mi formación, y al teatro danza. Y bueno, y después cuando terminé la carrera de letras, en realidad me dediqué a investigar teatro. Sí, tengo un formato como muy académico de la investigación teatral. Hice una maestría en la UBA también en teatro argentino hispanoamericano, pero digamos no me dediqué a la investigación de la literatura. Doy clases de literatura, pero digamos que mi foco siempre estuvo puesto en lo teatral. Ese fue más o menos mi recorrido, cómo llegué. Pudiste unirlas y concatenar estas dos aristas que además te permitieran tener más estabilidad a la hora de vivir, ¿no? De lo que uno elige. Totalmente. Yo en su momento dudé de estudiar. De hecho, en algún momento quise entrar en el conservatorio. Bueno, finalmente no entré. Pero la verdad es que creo que fue una gran opción para mí, porque a mí la carrera de letras me dio la oportunidad. No sería quien soy si no hubiese estudiado letras, ¿no? Porque me dio la oportunidad de tener una mirada crítica y de leer la realidad desde una mirada crítica. Entonces, sea teatro, sea cine, sea la vida, esas herramientas que me dio la carrera para mí son como muy potentes. Y en el mundo laboral, tener un título universitario, una formación académica, también me permitió de alguna manera financiar o sostener la otra parte, ¿no? Yo siempre cuando voy a dar un curso, un taller, digo jugando que yo tengo una doble vida, que de día soy licenciada en letras, investigadora teatral, y de noche soy teatrera, ¿no? Entonces, en esa vinculación entre la teoría y la práctica es que siempre estoy como surfeando, ¿no? Entonces, cuando doy clases, mis clases teóricas tienen algo de práctico y mis clases prácticas tienen algo de teórico, y está como todo muy unido. Uh-huh. Viste que llega un punto de la vida que decís, ahora voy por más o me quedo en la retaguardia porque las necesidades de maternar, o sea, hay distintas necesidades. La formación, porque vos tampoco dejaste de formarte, te formás continuamente, estás haciendo una maestría ESI.
Una maestría, estoy haciendo una maestría en la Universidad de San Luis en Derechos Humanos y Ciudadanía. Y mi tema de tesis es dramaturgia y ESI. Bueno, ahí se abrió un campo que hasta hace 5 años no estaba, ¿no? Entonces tenés nuevos desafíos. ¿Cómo hiciste para que esos desafíos que se van planteando desde la formación, que te lleva tiempo, trabajo y mucha atención, dejar ese espacio para lo que es la teatralidad, para esa noche que planteás, ¿no? ¿Cómo lo manejas? Bueno, yo creo que un gran aprendizaje de la gestión de los tiempos es la maternidad. Cuando una es madre, tiene que poder gestionar y tiene que poder hacer que un día de 24 horas dure 48, porque hay una cantidad de tareas que hay que hacer que son inevitables, porque hay una persona o dos personas o las que fueran que necesitan de vos y que no hay otra opción. Entonces hay que tener como mucha picardía en la gestión de los tiempos. Yo creo que ahí hubo mucho, ¿no? Yo, ya actualmente es mi rutina de trabajo, cuando yo por las mañanas empiezo con el orden de la casa y acomodar, es mi espacio de reflexión y de pensar qué voy a hacer, incluso a veces dentro de mi cabeza, mientras estoy lavando un plato, mientras estoy haciendo una cama, estoy pensando cuestiones de la puesta en escena que estoy llevando a cabo, o de, no sé, recordando algunas cuestiones de algún libro que haya leído y que quiero sumar a mi trabajo de tesis. O sea, estoy haciendo esas dos tareas en simultáneo, ¿no? Eso es algo que me pasó. Y que intuitivamente, desde un primer momento, cuando yo elegí tener a mi primera hija, y bueno, cuando me embaracé de mi primera hija, dije, yo sí, creo que el teatro que vengo haciendo no lo voy a poder hacer, pues yo venía de un teatro muy físico, que requería un entrenamiento de lunes a sábado, 2 horas diarias como mínimo, ¿no? Una entrega que yo dije, me parece que no voy a poder seguir en esa línea. Y entonces se me ocurrió, dije, ¿por qué no la narración oral, ¿no? Donde el cuerpo, si bien está presente, pero no necesita, digamos, de la fuerza del tipo de teatro que hacía antes. Entonces fue hermoso, porque ahí también fue como un reencuentro con mi parte, digamos, de mi vinculación con la literatura y con las literaturas orales, bueno. Y me empecé a formar en narración oral, y de hecho todos mis últimos espectáculos tienen que ver con narración oral, que es un género que amo profundamente, que de hecho quiero fomentar porque es un género muy noble, porque permite decir cosas que uno quiere contar, porque es un formato que permite, digamos, poderse hacer de manera rigurosa, porque mis espectáculos son espectáculos donde hay todo un desarrollo, hay una dramaturgia, hay una puesta en escena, un vestuario, una música original, una escenografía, pero que es un formato que es muy permeable y que a la vez es como muy flexible, ¿no? Entonces, a diferencia de una obra de teatro donde tenés que ensayar toda la obra, bueno, por ejemplo, en la narración oral puedes ensayar un cuento, después al rato ensayar otro, bueno, te da como esa posibilidad, ¿no? Tiene otras unidades de ensayo, a diferencia de la obra, y en este caso no dependés tampoco del poder juntarte a ensayar y que alguien no pueda, y bueno, exacto. Eso es genial. Eso es esa posibilidad. Y después hay dos cosas, ¿no? Ahora estoy volviendo al teatro, digamos, digamos, más allá de todos estos años vine haciendo espectáculos de narración oral, ahora estoy volviendo al teatro como directora. Estamos por estrenar en noviembre un espectáculo, y que tiene que ver con que, bueno, ya mis hijas están más grandes, entonces ya dispongo de otros tiempos. Pero también otra cuestión que apareció muy fuerte es la gestión, ¿no? O sea, la posibilidad de gestionar proyectos, gestionar subsidios, conseguir fondos,
para que la cuestión económica colabore en la tarea artística y que la tarea artística no sea algo que, digamos, quede relegado porque no tengo tiempo de hacer, ¿no? Cuando es un trabajo en el sentido capitalista del término, por el cual vas a ser remunerada y que tenés una serie de compromisos y demás, bueno, el tiempo dedicado y demás es otro porque te están pagando por ese trabajo, entonces podés dedicar ese tiempo y no tenés que estar haciendo otra cosa para poder solventar el trabajo artístico, ¿no? Me parece que en el teatro es como que es donde más se pone el cuerpo y la mente y el esfuerzo, y que además a veces lo remunerado, digamos, de un borderó, de una entrada, no suple el valor o el costo de esas horas de ensayo de todo un equipo que trabajó, ¿no? Pero en este caso, cuando uno empieza a tener estos fondos, logra sentir también que dignifica su trabajo de alguna manera, ¿no? Totalmente. Te da la oportunidad de hacerlo y a la vez esto que vos planteas de que uno se siente dignificado, o sea, esto es un trabajo y por lo tanto cuando hablamos de rigurosidad, cuando hablamos de entrega, de compromiso, estamos hablando de un montón de cosas, ¿no? Es como yo siempre digo, al médico le debe encantar curar gente y nadie duda que hay que pagarle, ¿no? A los artistas nos encanta nuestro trabajo, pero siempre se pone en duda que debe ser pago. Entonces creo que también ahí hay todo un trabajo por hacer, toda una batalla cultural que dar para visibilizar esto y para que el público, en primer lugar, generar público, gestionar esos públicos. Y también que ese público entienda que lo que está viendo no nació por generación espontánea, que detrás de eso hay una formación, hay un trabajo, una conducta, una disciplina, una producción. Entonces, y que eso tiene un valor en el sistema en el cual vivimos, ¿no? Eso me parece que es muy importante y en ese sentido, si bien estos fondos que financian están buenísimos como soporte, es fundamental que el público entienda esto y que por más que vea un espectáculo gratuito, entienda que alguien pagó por ese espectáculo. Si no lo pagó, no sé, si la función no la pagó el Instituto Nacional del Teatro, bueno, la pagaron los actores y actrices y gestores que hicieron la obra y se la están dando, o sea, pero alguien pagó. Sí, o los patrocinadores que consiguieron los actores, pero siempre alguien paga. Alguien paga, el actor que puso su tiempo, su expertise, o sea, siempre alguien paga. Lo que pasa es que eso está invisibilizado, entonces es muy importante y el público no lo sabe porque no tiene por qué saberlo, digamos, ¿no? No es algo que te enseñen en el colegio, aunque estaría bueno. Pero, bueno, también creo que es un poco nuestra tarea en este sistema en el que vivimos, poder mostrar eso, ¿no? Que estamos trabajando, ¿no? Que eso significa también una remuneración en este sistema, porque sin esa remuneración no podemos vivir, ¿no? Tenemos que alimentarnos, tenemos que alimentar a nuestras familias, tenemos que tener una vida digna y bueno, eso es un poco. ¿Vos estás hoy al frente en el aula en algunas materias? Sí, estoy dando en la Escuela de Volcán, en la escuela número 6, Fabricio Alcaraz, estoy dando literatura en los últimos años. ¿Y cómo ves entre esos niños, por ejemplo, el tema de la vocación artística, diría, o esa inclinación hacia el arte, no como un pasatiempo solamente, sino como una visión a futuro? ¿Ves que en este momento hay una visión hacia el arte o sigue siendo medio clásico la elección a futuro? La experiencia que yo voy teniendo es no hay una mirada de lo artístico desde ese lugar. Pero no me quiero cerrar a esa experiencia porque es muy limitada. Sé de colegas que sí se encuentran con alumnos que tienen esas inclinaciones o esos deseos. Por eso es fundamental que existan espacios de formación, hablo de lo teatral, ¿no? En nuestra provincia, eso es vital porque también, o sea, por más que
uno tenga ganas, si un estudiante quiere seguir una carrera teatral y se tiene que ir a otra provincia, bueno, eso significa también una cuestión económica y de logística y de que es muy compleja, ¿no? Es muy compleja y en estos tiempos mucho más difícil todavía. Mucho más difícil. Entonces, bueno, por eso te digo, mi experiencia no sé si no es una muestra muy clara de lo que esté pasando, ¿no? Es bastante limitada porque, bueno, trabajo con un curso, son pocos estudiantes, porque es el último año. Bueno, quiero pensar que en otras escuelas hay chicos desesperados por... Bueno, puede ser y ojalá que así sea. Lo preguntaba porque hay una respuesta que estoy teniendo cuando voy a dar algún taller o algo, pregunto con chicos de diferentes edades, ¿no? Primaria, secundaria, y la respuesta es, no he pensado en eso todavía, ¿no? A la hora de decir, ¿ya pensaste por dónde va a ir tu elección? Por lo menos, a ver si hay alguna idea de eso. Y es como mucho en el aquí y ahora. Pero también tal vez que en ese momento teníamos más tiempo de disfrutar eso, ¿no? Porque hoy no hay ese tiempo, porque la tecnología lo absorbió todo el tiempo libre que teníamos. Sí, hay mucha creatividad que está asignada a lo tecnológico, ¿no? Esto de ser youtuber es como, creo yo, un pasaje por el que la mayoría de los jóvenes han pensado en algún momento de sus vidas, ya sea para mostrar cómo cocinan, ya sea para mostrar lo que piensan del mundo, ¿no? Y eso tiene que ver con lo inmediato, ¿no? Con el ya, con el aquí y ahora. Yo soy muy crítica de nosotros, de los y las adultos, y el mundo que les estamos mostrando a los jóvenes y a los niños y a las infancias, ¿no? Porque creo que estamos en un momento muy complejo donde por un lado se ve mucho, digamos, mucha profundidad en muchos temas, en muchas cuestiones, y por otro lado también se ve como que está polarizado eso, ¿no? Hay una superficialidad que a veces cuesta hasta dialogar. A mí me pasa que a veces cuesta dialogar, porque no sé, como decía una amiga de Buenos Aires, tiene la profundidad de un dedal, ¿no? Nada. Y eso tiene que ver con que vivimos en un mundo que también es muy superficial, que tiene que ver con el aquí y ahora, que tiene que ver con el exitismo, que tiene que ver con lo inmediato. Yo creo que hay una cuestión con la frustración, lo veo en las aulas, lo trabajo también como mamá, con esto de que apretás un botón y cambia la realidad, ¿no? Pero cuando lo haces en el mundo real, en el mundo presencial, no apretás un botón y crece una planta. Tenés que tomar la semilla, ubicar la tierra, irla regando, esperar, prestar atención, seguir regando, y bueno, y tal vez salga, tal vez no. O sea, toda esa incertidumbre, ese tiempo, esa paciencia, ese proceso que la vida real requiere, está hackeado por el clic. Entonces, cuando los niños, niñas, los jóvenes quieren hacer algo y no lo pueden hacer en un clic, genera una frustración tan grande. Cuando hay que esperar, cuando hay que animarse a un proceso, cuando hay que animarse a que tal vez no sale, tal vez intenté y no salió. Bueno, creo que en ese sentido nuestras generaciones estaban como mucho más entrenadas en la frustración, porque a veces hacíamos cosas y no salían. Pero las nuevas generaciones no están entrenadas en la frustración. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir en un mundo virtual donde todo es apretar un botón y cambiaste de paisaje, cambiaste de página, te fuiste acá. Cambiaste de idioma. Cambiaste de todo. Todo, ¿no? Cambiaste de color, cambiaste en un segundo, ¿no? Donde querés una respuesta y haces un clic y bueno, ahí hay una respuesta. No sé si será la mejor, no sé si será la que vos necesitabas, pero ahí tenés una respuesta rápida. No hay que esperar a
procesar algo para llegar a una respuesta. La respuesta ya está escrita. Entonces, me parece que eso tiene que ver con este mundo en el que vivimos, donde me genera mucha inquietud, ¿no? Debe ser muy difícil ser joven, ser niñe en este mundo en el que estamos, porque es un mundo muy complejo, donde, hay que saber poder gestionar las emociones, poder gestionar los pensamientos para poder transitarlo de una manera saludable, ¿no? Es complejo. Es un mundo complejo. Sí. Más complejo. Sí, sí. Siempre fue complejo, pero más complejo. Bueno, este ciclo se llama La Radio del Pueblo, porque la radio es parte importante en la vida de las personas, porque siempre estaba ahí, ¿no? ¿Qué momento recordás que la radio haya sido importante en tu vida o haya sido un testigo de un momento importante de tu vida? Bueno, yo pienso en dos momentos. A mí me apasiona la radio, hice radio, y una de las experiencias radiales, la experiencia radial, te diría yo, más hermosa que tuve, se llamaba Deliciosas Criaturas, y era un programa de radio que hacíamos con niñes. Fue una experiencia hermosa, imagínate, 12 niñes en un estudio, la producción la hacían ellos, fue algo, un vértigo, era una cosa hermosa, realmente, fue algo hermoso, fue conmovedor. Después... ¿Eso en qué año fue? ¿En qué lugar? Contextualízamelo. Eso fue en Moreno, provincia de Buenos Aires, año 98, y fue un proceso muy bonito porque el programa lo bancaba la biblioteca, la biblioteca del Club Mariano Moreno, de Moreno. Hicimos un trabajo de taller durante 3 meses con una coequiper que era psicóloga, con estos niños y niñas. 3 meses que hicimos un trabajo de un taller de creatividad. Después de esos 3 meses, la dinámica que teníamos era la siguiente. Teníamos armado una estructura muy fuerte del programa, donde había un radioteatro, donde había una sección que era algo así como objetos raros. Bueno, había como varias secciones. Entonces, nos reuníamos, suponte, a las 5:30 de la tarde. Los niños y niñas traían la tarea que había quedado de la vez pasada. Lo veíamos ahí en el momento, sí, vos vas con esto, vos vas con lo otro, bla, bla. Les dábamos las consignas para la próxima. Con unos padres patriotas, nos subíamos a un remis, nos íbamos a la radio y hacíamos el programa de radio. Que era maravilloso, o sea, me ves que me sale la sonrisa porque fue una experiencia tan hermosa, que tiempo después me seguí en contacto ya con un hombre y que se acordaba de lo vital que había sido en su vida la experiencia de la radio, porque además la radio tiene ese vértigo que vos sabés que te están escuchando y que te equivocaste la palabra y que, fue algo muy hermoso. Y eso como hacedora, digamos, de radio, ¿no? Y como escucha, que soy escucha y soy socia de la comunidad Futurock. La Futu me acompañó sobre todo en los años del macrismo, que para mí fue una etapa compleja, digamos, de sobrellevar y de entender, y me acompaña y realmente entiendo ahí siento ahí una comunidad, ¿no? Que tiene que ver con una manera de ver la vida, y que tiene que ver también con una manera de producir, de hacer radio y de entender otras producciones, ¿no? La editorial, en fin, los podcasts, como que hay un circuito de productos que se van generando que me parecen muy interesantes, digamos, como manera de pensar la producción también, ¿no? Muchas gracias, Yamila, por abrir tu alma en la Radio del Pueblo. Gracias a ustedes.